¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas noches, México. Buenos días, Indonesia, Yakarta. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a todas, a todos, a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con personalidades del mundo diplomático, empresarial, de la industria del entretenimiento. Y el día de hoy tenemos la fortuna, el gusto de recibir en este espacio al embajador Armando Álvarez Reina, quien es nuestro embajador en Indonesia. Embajador, es un gusto recibirlo. Muchas gracias por su tiempo y por aceptar estar esta noche mexicana, mañana Indonesia con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. El gusto es para mí. La recuerdo con mucho cariño. Fue usted una de mis más brillantes profesoras en el Centro de Estudios Superiores Navales. Así que gusto de verla nuevamente. Muchas gracias, embajador. Es un gusto reencontrarlo y poder conversar sobre nuestras relaciones diplomáticas con un país tan fascinante, pero al mismo tiempo tan desconocido como Indonesia. Bien, quiero comentarle a nuestro amable auditorio, quienes nos están acompañando aquí en Zoom y quienes están siguiéndonos a través de Facebook Live, que pueden formular comentarios y preguntas para nuestro invitado. Quiero presentarles una breve semblanza del embajador Armando Álvarez Reina. Es una síntesis muy apretada de su hoja de vida, pero me parece interesante hacer este recorrido, sobre todo por la carrera diplomática que él ha tenido. Él nació en el estado de Tamaulipas, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, por nuestra máxima casa de estudios. Tiene maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Estudios del Pacífico por la Universidad de Deakin de Melbourne, Australia. Tiene también una maestría, como él mismo lo acaba de indicar, en Mando Superior y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. En su carrera diplomática destacamos que ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1988. Fue jefe del Departamento de Centroamérica, encargado de cooperación de la Embajada de México en Guatemala, cónsul alterno en Sydney, en Australia, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Corea del Sur, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado de Campeche, comisionado en la Secretaría de Marina, pues justamente para llevar a cabo esta maestría en el Centro de Estudios Superiores Navales. Posteriormente fue director para la OEA en nuestra Cancillería. Más tarde fue jefe de Cancillería en la Embajada de México en Costa Rica y luego director general para Asia-Pacífico en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Posteriormente es embajador de México en Costa Rica en 2012-2013. Luego es embajador de México en Australia en 2014 hasta 2017 y de 2018 a la fecha se desempeña como embajador de nuestro país en Indonesia y en la Asociación de Naciones del Sureste de Asia y es concurrente con Timor-Leste, con Timor Oriental, que ahí también tenemos un vínculo muy importante. Recordarán ustedes cuando Timor-Leste pues estaba gestionando su independencia, el entonces IFE fue el que hizo el padrón y organizó el famoso plebiscito para decidir la suerte de Timor-Leste. Entonces México ha tenido una presencia muy interesante en la región, pero de esto y más vamos a estar hablando con nuestro invitado, con el embajador Álvarez Reina. Y bueno, para comenzar, pues yo creo que sería muy interesante para nuestro auditorio que nos cuente sus impresiones sobre Indonesia, este país que sabemos que es relevante, que es un país sumamente poblado, 200 millones de habitantes, el país musulmán más grande del mundo, el archipiélago más grande del mundo, pero a pesar de estos elementos que caracterizan a esta nación, es sumamente desconocido en México. En este sentido, ¿qué elementos destacaría usted, políticos, económicos, culturales, de Indonesia como de interés para nuestro país? Gracias. Bueno, efectivamente, doctora Rosas, en su pregunta ha dicho usted dos cosas muy ciertas y muy importantes. La primera es que lamentablemente Indonesia es aún muy poco conocida para el gran público mexicano. Y digo lamentablemente porque es un país que tiene una muy alta potencialidad de complementación y de asociación con México. La segunda, dijo usted que Indonesia es un país muy importante en el sureste asiático y en general en el mundo musulmán. Yo estoy completamente de acuerdo y añadiría que además Indonesia es cada día más importante a escala global, a escala mundial. Indonesia, yo le llamo el gigante desconocido de Asia, al menos para nosotros. Si me permite, quisiera presentarle una serie de datos concretos que muestran la importancia de Indonesia en el plano global actual. Número 1. Es el cuarto país más poblado del mundo, después de China, India y Estados Unidos, lo que le confiere un importante peso específico a nivel mundial. Número 2. Es el país musulmán más grande del mundo, lo que le da una muy importante proyección dentro de los profesantes de esta fe, que como usted sabe, llegan casi a los 2.000 millones de personas, algo así como 1.9 mil millones de fieles de esta religión. Número 3, es el país más grande del sureste asiático, territorial, económica y demográficamente, lo que lo convierte en el líder natural de esta subregión. Número 4, es un país fundador y sede de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, de la ANSEA, o ASEAN en inglés, además de que este año, en el 2023, va a presidir la asociación. Número 5, como México es un país bioceánico, en el caso de México, en el Atlántico y el Pacífico, en el caso de Indonesia, el Índico y el Pacífico. Es un país bioceánico, lo que le da una importante proyección hacia ambos océanos, hacia el Índico y hacia el Pacífico. Número 6, es la segunda potencia pesquera del mundo, después de China. Número 7, el archipiélago más grande del mundo, con 17.000 islas, sin embargo muy concentrada la población. Una sola de ellas, la isla de Java, donde me encuentro ahora, donde se encuentra la capital, Yakarta, es la isla más poblada del mundo. Java sola tiene más habitantes que México, que Japón o incluso que Rusia, el país territorialmente más grande del mundo. Bueno, es también Indonesia el tercer país con más costas en el mundo, con 54.000 kilómetros de litorales. Número 9, tiene la 11ª fuerza armada más grande del mundo, básicamente marina, por su condición archipelágica, por su condición insular. Número 10, todo lo anterior, los litorales, la marina, la pesca, etcétera, la convierte en una importante potencia marítima. Número 11, es el segundo país con más biodiversidad en el mundo, después de Brasil, lo que lo hace un país fundamental para el futuro de la vida en el planeta. Es, al igual que México, uno de los países megadiversos. Como usted sabe, se han definido 17 países megadiversos. México es uno de ellos, Indonesia es otro de ellos. Número 12, es la tercera democracia representativa del mundo, solo después de India y Estados Unidos.
lo que le confiere legitimidad a su política interna. Número 13, es un país con una enorme diversidad étnica y cultural. Tiene más de 700 lenguas, 1.300 grupos étnicos y es muy respetuoso de esa diversidad. Número 14, es un país joven, tiene 29 años de edad en promedio, lo que le da un importante bono demográfico. Al igual que México, también somos un país joven nosotros. Número 15, es un país pacifista y no alineado y desnuclearizado. De hecho, fue fundador de los no alineados y sigue siendo uno de los líderes de esa agrupación. Número 16, como México, Indonesia basa su política exterior en principios reconocidos internacionalmente, lo que le confiere legitimidad a esa diplomacia. Número 17, es el 7º país del mundo por su Producto Interno Bruto en términos de paridad de poder adquisitivo, de PPA, o de PPP en inglés, Power Purchasing Parity. Se espera que para 2040 sea el 4º país con el Producto Interno Bruto PPA más alto del mundo, solo después de China, India y Estados Unidos en ese orden. Número 18, ha mantenido un importante crecimiento económico promedio en las últimas décadas, alrededor del 5% anual desde el 2000 hasta el 2022, con lo que ha logrado avanzar considerablemente en el ranking económico mundial. Número 19, logró salir rápidamente de la crisis del COVID-19 y recuperar su crecimiento histórico. Ya el año pasado, en 2022, creció a tasas históricas. Y número 20, su economía digital es la más alta del sureste asiático. Su valor económico es alrededor de 77,000 millones de dólares y podría duplicarse para 2025. En resumen, para usar una metáfora beisbolística, Indonesia es un país que quiere jugar en las grandes ligas de la política y la economía internacionales y tiene todo lo que necesita para ello: demografía, territorio, ubicación geográfica, recursos naturales, crecimiento económico acelerado, activa diplomacia y, sobre todo, tiene la voluntad política de lograrlo. Además, esa ubicación geográfica del país muy geopolítica, muchos estrechos, una ubicación fundamental para el comercio o también pensando en épocas de hostilidades, es muy estratégico. Interesante, embajador, menciona lo de que es un país bioceánico, pues como México, somos 17 países bioceánicos en todo el mundo. Y bueno, eso también obviamente pesa mucho a la hora de, por ejemplo, pensar en comercio y en una integración con el mundo. Mencionó también la vocación pacifista. Efectivamente, este país es signatario del Tratado de Bangkok, que es un tratado que busca desnuclearizar a esta parte del mundo. Y es un poco como el Tratado de Tlatelolco, el Tratado de Bangkok, con una pequeña diferencia de que pues el Tratado de Bangkok ha sido difícil que las potencias nucleares ratifiquen sus protocolos, pero por lo demás se observa una vocación pacifista semejante a la mexicana. Muy interesantes estos elementos que nos menciona el embajador y que nos permiten ir posicionando a este país en el imaginario colectivo y ver la relevancia que tiene en las relaciones internacionales contemporáneas. Embajador, con todos estos elementos que nos ha mencionado, pues ahora hay esta calificación de los países como marca país y se busca puntualizar mucho el tema del poder suave. ¿Cuál diría usted que es el poder suave de Indonesia? Bueno, mire, yo diría que el poder suave de Indonesia es muy parecido al de México. A mí me gusta mucho comparar los dos países porque, siendo tan distantes, tienen una serie importante de similitudes. En este caso en particular, yo diría que contienen 3 elementos fundamentales su poder suave: su fascinante cultura, su sólida democracia y su activa política exterior. Me refiero a cada uno de ellos. En cuanto a la cultura, bueno, como usted sabe, todos los países son producto de su historia, y a lo largo de los milenios, el archipiélago indonesio, ya hablaba usted de su ubicación geográfica, ha tenido contacto intenso con gente de otras latitudes, con China, con la India, con la península arábiga, con Portugal, con los Países Bajos, con Japón, con Estados Unidos, con todos los demás países de la Unión Europea, ahora con los países de América Latina. En fin, quizá la mejor palabra para... todo esto ha producido en Indonesia una cultura propia y original, pero a la vez enormemente diversa, precisamente por esta dispersión geográfica. Quizá la palabra que mejor define a Indonesia sea la palabra diversidad. Ya mencioné que tiene 17,000 islas, 700 lenguas, más de 1.300 grupos étnicos y todas las religiones del mundo.
Bueno, pues gracias a un sabio diseño institucional, Indonesia logró convertirse en una nación fuerte y unida que se proyecta vigorosamente al mundo. Sus padres fundadores, el presidente Sukarno en particular, se dieron cuenta que la única manera de construir un país sólido y fuerte pasaba por el reconocimiento y el respeto de esa diversidad. Por eso crearon una filosofía de Estado, seguramente usted ha escuchado acerca de esta filosofía de Estado que se llama Panchasila, se escribe Pancasila. Pancasila es una palabra compuesta que viene del sánscrito panca, que significa 5, y sila, que significa principio. Son 5 principios fundamentales que se resumen en el lema Bhinneka Tunggal Ika, unidad en la diversidad. Esta filosofía de Estado fue creada en 1945 por el presidente Sukarno ante la necesidad de unificar bajo un mismo Estado el enorme archipiélago indonesio, después de la independencia de los países, respecto de los Países Bajos. Entre otros productos culturales que Indonesia proyecta al mundo están su música, principalmente mediante la agrupación de instrumentos conocida como gamelan, sus vistosas danzas, las balinesas, las javanesas, su tradición textil, seguramente usted ha oído hablar del batik, esta técnica de estampado con cera de las telas. Su arqueología tiene sitios maravillosos, incluidos en el patrimonio mundial, como Borobudur, Prambanan, San Girán y otros. Su teatro wayang, su teatro de marionetas, sus esculturas y sus máscaras, y su rica y variada gastronomía, entre otros productos culturales que posicionan internacionalmente a Indonesia con un poder suave. La democracia. Bueno, desde la caída del régimen conocido como el Nuevo Orden, que presidía el general Suharto a fines del siglo XX, Indonesia ha logrado avances democráticos muy importantes, estableciendo un pluralismo significativo en la política y en los medios de comunicación y experimentando transferencias pacíficas de poder entre partidos. También yo diría que se han registrado avances notables en los derechos humanos en general y en la situación de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas. Por supuesto, falta aún mucho camino por recorrer. La democracia en Indonesia no es perfecta, porque ninguna democracia lo es. Yo diría que la democracia no es un destino, sino un camino. Y me parece que Indonesia tiene la firme convicción de continuar avanzando por la senda de la democracia. Al exterior del país, Indonesia está decidida a demostrar que el Islam y la democracia son perfectamente compatibles. Por eso, hacia el exterior, Indonesia creó desde 2008 el Foro de Democracia de Bali, que se lleva a cabo anualmente en esa isla con el objeto declarado de fomentar la democracia, los derechos humanos, la igualdad y el respeto mutuo, etc. Se creó a partir de la creencia declarada de que la promoción de la democracia es una parte integral de la política exterior de Indonesia, al igual que nosotros, que tenemos a la democracia y los derechos humanos como parte integral de nuestra política exterior. Y este foro se ha logrado convertir en el foro sobre democracia más importante de toda la región Asia-Pacífico. Finalmente, su política exterior. El tercer elemento que ha contribuido sustancialmente a incrementar el poder suave de Indonesia es una proactiva política exterior. Para dar una idea de la intensa actividad diplomática reciente de Indonesia, le comento, por ejemplo, que en 2019 y 2020, Indonesia fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Después, el año pasado, en el año 2022, presidió exitosamente el G20. Como usted recuerda, en medio de la más grave situación internacional de las últimas décadas, y logró, con el apoyo de México, por supuesto, y otros países afines, aprobar por consenso la declaración de líderes y preservar el papel fundamental del grupo en la atención de los grandes retos globales. Actualmente, este año de 2023, Indonesia preside simultáneamente la ANSEA o ASEAN y el grupo de MICTA. Al mismo tiempo, Indonesia realiza esfuerzos por contribuir a la solución del conflicto Rusia-Ucrania. El presidente Joko Widodo visitó Kiev y visitó Moscú con ese propósito. Por contribuir a la solución también del añejo conflicto Israel-Palestina. Presta una ayuda muy importante a los damnificados del sismo de Turquía y Siria. Se esfuerza por restablecer la institucionalidad democrática en Myanmar, que hace un par de años hubo un golpe de Estado ahí, hay una situación complicada en Myanmar. Aboga por los derechos de las mujeres afganas tras la caída del antiguo régimen en la llegada del talibán de regreso a Afganistán. Y busca avanzar en la creación de un código de conducta para el mar de China Meridional, para el mar del sur de China.
simplemente para dar una idea de la actividad tan intensa que tiene, diplomática que tiene Indonesia y de cómo eso lo posiciona también o lo confiere también un poder suave importante. Sí, muy, muy importante. Efectivamente hay un símil con México aquí, el tema cultural. Me acordaba yo de que Indonesia tiene registrados algunos cafés como los de más alta calidad a nivel mundial, hablando de gastronomía, por ejemplo. O acá vemos una imagen en la diapositiva que nos presentó el embajador de mujeres cascos azules. Entonces, interesante que Indonesia, porque no es el único país que lo hace, pero es interesante ver aquí a mujeres. Naciones Unidas ahora nos pide a los países que participamos en misiones de paz que tratemos de incluir más mujeres. Hay una resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad al respecto y se ve muy bien que Indonesia esté participando en misiones de paz, pero además que esté siguiendo esta pauta de incorporar cada vez más mujeres, porque finalmente las misiones de paz son poder suave para los países. Entonces, resulta verdaderamente fascinante este despliegue de cultura, de aspectos políticos que usted nos menciona y por supuesto la política exterior tan activa que muestra este país. Posteriormente le vamos a preguntar un poco más sobre estos temas de política exterior porque, bueno, nos atañen justamente para este diálogo que estamos teniendo sobre la relación bilateral, embajador. Usted llegó en 2018 a Indonesia. Entonces usted llegó antes de pandemia y por lo tanto le tocó la pandemia. Cuéntenos un poco de cómo fue vivir la pandemia del SARS-CoV-2, de COVID-19 en Indonesia. Bueno, doctora, como en todo el mundo, el pueblo y el gobierno de Indonesia simplemente no estaban preparados para una sorpresiva catástrofe de esta magnitud. Nadie lo estaba. Así que desde el comienzo de la pandemia, el gobierno implementó políticas que restringían la movilidad de las personas. Sin embargo, no la prohibió por completo, sino que estableció horas de funcionamiento y aforos máximos de los centros de trabajo, de los centros comerciales, restaurantes, transporte público, etc. Con esta política se buscaba equilibrar, por un lado, la protección sanitaria de la pandemia con la protección de la economía del país. Más adelante, en julio de 2020, el gobierno estableció el Comité Nacional de Manejo y Recuperación Económica COVID-19, que se encargaba de formular recomendaciones de políticas estratégicas, así como de monitorear y evaluar la implementación de esas políticas en el contexto de la respuesta a la pandemia y a la recuperación económica nacional también. Además, el gobierno activó un grupo nacional de contramedidas de desastres para fortalecer la respuesta al COVID a nivel local y comunitario, a la vez que reorientó sus políticas fiscales y monetarias. Aumentó la proporción del déficit público estatal, aceleró los programas de respuesta sanitaria, de protección social, los incentivos para el mundo empresarial y el apoyo a las MIPYMES. Al mismo tiempo, bajó las tasas de interés, estabilizó el tipo de cambio de la rupia y también inyectó grandes cantidades de liquidez. Como ocurrió en México, esto fue acompañado, por supuesto, de un intenso programa de vacunación a nivel nacional para establecer la inmunidad y la protección colectiva. Al exterior, el gobierno desplegó, al igual que en México, una diplomacia activa para obtener vacunas de los principales países productores. También, con México, el gobierno ejerció un papel activo en la promoción de la equidad de vacunas para todos los países, pidiendo activamente la entrega oportuna de vacunas a nivel mundial y la diversificación de los centros de producción de vacunas. De hecho, Indonesia apoyó una resolución presentada por México en el seno de Naciones Unidas para este fin, para democratizar internacionalmente el acceso a las vacunas, por así decirlo. Como una de las copresidentas del grupo de compromiso COVAX-AMC, la propia canciller Indonesia, Retno Marsudi, defendió los intereses de los países en desarrollo en la respuesta a COVID-19. También, como México, Indonesia brindó apoyo en vacunas y equipo médico a otros países de menor desarrollo relativo de la región, o de la subregión. Como resultado de todos estos esfuerzos, Indonesia logró controlar la pandemia. La economía del país volvió a crecer nuevamente en 2021 y ya en 2022 recuperó la tasa histórica de crecimiento y lleva 33 meses consecutivos de superávit comercial y de indicadores económicos positivos.
De esta manera, el día 30 de diciembre del año pasado, del año 2022, el gobierno de Indonesia finalmente revocó la política de imposición de restricciones a las actividades comunitarias en un esfuerzo por pasar de la fase pandémica a la fase endémica. El COVID no se va a ir, va a seguir ahí por siempre y va a haber necesidad de lidiar con él permanentemente, pero ya sobre una base distinta. Mm. Oiga, embajador, y bueno, pensando en esta comparación que hace con México, México tuvo esta política muy acertada de diversificar los proveedores de vacunas, o sea, nosotros recibimos Pfizer, pero también Sputnik y AstraZeneca y posteriormente Moderna y otras más, las vacunas chinas también. Y eso fue muy aplaudido y también generó muchas envidias en el mundo. Yo recuerdo haber conversado con personal de la Embajada de Corea del Sur en México que me decían, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para tener tantos proveedores de vacunas cuando nosotros batallamos para conseguir vacunas? Y yo decía, Corea del Sur batalla para conseguir vacunas. Eso sí es noticia. Oiga, embajador, ¿cómo fue en Indonesia? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue acceder a las vacunas? Ya explicó lo del COVAX y todo esto, pero fue como en México, porque acá sí hubo una estrategia para diversificar los proveedores. Sí, fue muy similar, fue muy similar. El gobierno indonesio envió delegaciones a diversos países del mundo para obtener las vacunas y efectivamente obtuvo vacunas, varias vacunas chinas. China tiene, me parece que tiene tres vacunas diferentes reconocidas por la OMC. Las tres estaban presentes en Indonesia. Lo mismo que vacunas occidentales, europeas, Pfizer y otras vacunas occidentales. Fue una campaña muy intensa, sobre todo tomando en cuenta que en el caso de Indonesia se complica más la situación, pues por la geografía de Indonesia, porque no es lo mismo. En México finalmente el territorio de los dos países es el mismo, tenemos aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, pero México básicamente es en una sola pieza. Indonesia está en 17,000 islas, entonces coordinar una campaña en 17,000 islas es muy complicado porque por los costos de transporte, de almacenamiento. Indonesia es un país tropical además, Cierto. con lo que, bueno, se requiere una cadena de frío para evitar que las vacunas se echen a perder, etcétera. Entonces, la logística fue muy complicada, pero al final de cuentas fue muy exitosa. Fue muy exitosa. Ya, como en todo el mundo, la tasa de infecciones y de mortalidad disminuyó considerablemente al grado tal que ya se pudo declarar finalmente el paso a una nueva fase. Pues qué bueno, porque estos países tan grandes y con tantos accidentes geográficos o falta de conectividad, a veces esto dificulta mucho, por ejemplo, las campañas de vacunación que son fundamentales precisamente para que COVID se pudiera convertir en una enfermedad endémica, que viva con nosotros y que no nos mate, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que queremos que sea endémica, y mayormente creo que lo hemos logrado, aunque pues está África, que no ha recibido una cobertura de vacunas como la que han recibido Indonesia, México y por supuesto los países más desarrollados. Bueno, embajador, pues con este telón de fondo, pues le pediría hablar un poco más sobre la relación entre México e Indonesia, un poco la historia de la relación diplomática bilateral y los principales hitos que usted podría identificar respecto a las relaciones México-Indonesia. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues mire, los primeros contactos entre ambos países, y digo países aunque en aquel entonces pues ninguno de los dos países era todavía independiente, se remontan a los siglos XVI al XIX, cuando el virreinato de la Nueva España por una parte y las entonces Indias Orientales Neerlandesas tuvieron su primera interacción de manera indirecta a través de la ruta comercial del Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, o Nao de China, como se le conoce en México, bajo el régimen colonial español. Como usted sabe, esta ruta marítima unió, de hecho fue la primera ruta transpacífica, comercial transpacífica del mundo, y funcionó durante 250 años, si mal no recuerdo, entre 1565 y 1815, funcionó el Galeón de Manila. Y estos contactos permitieron no solo el intercambio de bienes, sino también de gente, ideas y cultura.
tengo yo por aquí una cita de una carta del rey Felipe II, en aquel entonces, aquel que decía que en sus dominios jamás se ocultaba el sol. Dice lo siguiente, esta cita en una carta: hemos encargado a don Luis de Velasco, nuestro virrey de esa Nueva España, que envíe 2 navíos al descubrimiento de las islas del poniente, hacia los Malucos, quería decir las Molucas, lo que hoy día son las Molucas, y les ordene lo que han de hacer conforme a la instrucción que se le ha enviado. Ahí termino la cita. Las Molucas finalmente no fueron parte del régimen colonial español, estaban fuera de las Filipinas, pero hubo interacción con el galeón de Manila, que, como usted sabe, pues funcionaba con capitanes españoles, pero con buena parte de la tripulación era mexicana, eran tlaxcaltecas y de otras etnias mexicanas. En fin, el hecho es que hasta la fecha, hasta el día de hoy, en algunos puntos de las Molucas, como por ejemplo las ciudades de Tidore y Ternate, se habla un dialecto del castellano que se llama chabacano, muy similar al que se habla, también en las Filipinas, también en el área de Zamboanga del Sur, en las Filipinas. Es básicamente el mismo dialecto, que es un dialecto del castellano, que si usted lo busca en YouTube y pone una conversación en chabacano, se va a dar cuenta que puede entender 40 o 50% de lo que se está diciendo ahí, porque son palabras castellanas, aunque muchas de ellas antiguas. Por supuesto, no evolucionó como evolucionó el español en el resto del mundo. Pero en fin, es una prueba, digamos, de la presencia de mexicanos y españoles en las Molucas en aquellos años. Bueno, por este galeón de Manila llegaron a Nueva España muchas especies y esencias del archipiélago indonesio. Usted recordará que se llamaba las Islas de las Especies, justamente, a las islas indonesias, que hoy día son muy usadas en México y muy gustadas, como la nuez moscada, los clavos, la canela, la pimienta, el cardamomo y otras especies. Y lo mismo ocurrió en sentido inverso. De México hacia Indonesia llegaron muchos productos que son muy apreciados, entre ellos el tomate, el aguacate, la papaya, el cacao y una gran variedad de chiles. Bueno, la cosa es que el galeón de Manila dejó de existir con la independencia de México. 1815 fue el último viaje del galeón de Manila, y eso fue a principios del siglo XIX, pero la independencia de Indonesia todavía tardaría un siglo y medio más en concretarse, hasta 1949, cuando finaliza la lucha independentista en contra del Estado neerlandés. Así que las relaciones diplomáticas entre México e Indonesia, ya como países, se remontan a la creación misma del Estado indonesio, lo que convierte a la relación diplomática mexicana más antigua en el sureste asiático. El día 6 de abril de 1953, México estableció oficialmente relaciones diplomáticas con Indonesia con la firma de una declaración conjunta en Washington, D.C. y el nombramiento del entonces embajador de México en Japón como representante alterno como representante concurrente ante Indonesia. Más tarde, en 1958, el presidente Sukarno visitó México, y en 1962, el presidente López Mateos también realizó una visita oficial a Indonesia. Ya en 61 se nombra al primer embajador residente en Indonesia y se inaugura una escuela que se llama República de México en Yakarta, que sigue funcionando. Es la que ven ustedes allí en la imagen, la Escuela República de México, y lo mismo se inaugura una Escuela República de Indonesia en México. Bueno, a pesar de la enorme distancia geográfica y en medio de condiciones globales cambiantes, las relaciones entre México e Indonesia han venido creciendo y fortaleciéndose en todos los campos en las últimas décadas. Los dos países comparten una amistad histórica y una extensa lista de similitudes socioculturales, políticas y económicas que abren importantes vías de comunicación. Como dos países emergentes, tanto México como Indonesia son actores activos en asuntos diplomáticos y multilaterales, con creciente importancia en el ámbito internacional. Así que los lazos entre los dos países se ven reforzados por la confianza mutua que nuestros países tienen en el derecho internacional y en el sistema multilateral. Compartimos creencias y valores y puntos de vista sobre diversos temas internacionales como democracia, derechos humanos, cambio climático, educación, salud, paz y seguridad internacionales, entre muchos otros. Hemos demostrado además un espíritu de colaboración en iniciativas multilaterales
que buscan soluciones constructivas a los problemas globales. Y este espíritu se refleja a través de la colaboración conjunta en diversas organizaciones y foros internacionales, lógicamente en Naciones Unidas, pero también en la OMC, en el G20, en APEC, en MICTA y en FOCALAE, entre otros foros. Además, Indonesia es observador de la Alianza del Pacífico y México está representado en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en la ANSEA. Este espíritu de colaboración de los dos países también se reflejó durante el apogeo de la pandemia del COVID-19, así como durante la presidencia indonesia del G20 en 2022, donde México, como ya comentábamos, apoyó entusiastamente las propuestas indonesias y logró, junto con Indonesia, alcanzar una declaración final consensuada. El comercio entre los dos países muestra una tendencia al alza. De entre 1993 y el año 2022 se ha aumentado 727%. En este último año, en el año pasado, en 2022, el volumen comercial alcanzó un máximo histórico de 2.6 mil millones de dólares, con un superávit comercial para Indonesia. ¿Qué exporta México? Bueno, los principales productos de exportación son equipos electrónicos, metales, maquinaria, productos químicos, algodón, etcétera. En tanto que los productos indonesios de exportación a México son vehículos, calzado, equipo electrónico, caucho, maquinaria, etcétera. En términos de inversión, hay una creciente presencia de empresas mexicanas en Indonesia, incluidos sectores como cines, fabricación de tubería y entretenimiento familiar. En el caso de Indonesia también hay presencia en México en sectores como plásticos y productos químicos. Además del comercio, México e Indonesia han establecido un amplio marco para la cooperación técnica y científica, con un tratado de cooperación técnica y científica como paraguas y diversos memorandos de entendimiento sobre temas ya más específicos. Lo mismo ocurre en el sector cultural. A la fecha todavía existen negociaciones en marcha para concluir memorandos de entendimiento sobre muchos temas como gestión de riesgo de desastres, reforma regulatoria, cooperación pesquera, cooperación en materia de salud, cooperación en industrias creativas, cooperación halal y deportes. Muy, muy importante esto que nos menciona, embajador. Quizá debimos de haber empezado esta entrevista señalando que esta entrevista se enmarca en los 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Indonesia, porque fue, como usted lo marcaba, el 6 de abril del 53, cuando se establecen formalmente. Entonces, en este marco es que hemos buscado al embajador. Queríamos platicar con él antes, lo tengo que confesar, por la reunión esta del G20 en Indonesia, pero qué bueno que se está dando ahora, porque pues sí, son 7 décadas de vínculos y donde claramente hay áreas de oportunidad. Esto de la cooperación en materia de riesgo, gestión del riesgo de desastres, me parece fundamental, porque los dos países, con todas estas similitudes que nos relataba el embajador, también compartimos, obviamente, riesgos de desastre, como pueden ser los terremotos. Creo que todos recordamos ese fatídico, terrible terremoto que se originó en Yakarta y que provocó un verdadero desastre en unos 17 países y 300,000 desaparecidos. O sea, fue una cosa bárbara. Y bueno, México, recuerdo que envió incluso asistencia, envió un barco, la Secretaría de Marina Armada de México, para auxiliar a Indonesia en la gestión de toda esta crisis tan terrible. Pero sin duda hay muchas áreas de oportunidad de lo que usted menciona. Hemos entrevistado aquí a varios embajadores, embajador Álvarez Reina, y siempre sale el tema de la industria del entretenimiento. Yo creo que eso merece todo un análisis, porque el caso Cinépolis, y sorry por mencionarlo por su nombre, pero el caso de Cinépolis es fascinante, ¿no? Cómo ha logrado empoderarse en diversas latitudes. Nos contaba nuestro embajador en Arabia Saudita que pues ahí Cinépolis ha entrado fuerte para la industria del entretenimiento y ha abierto varias cadenas y tiene planes para toda la península de Arabia. Y ahora usted otra vez nos vuelve a mencionar este tema del entretenimiento y del cine, fascinante. Y solo es uno de muchos ejemplos que podemos citar de empresas mexicanas
que están teniendo acercamientos con Indonesia. Hay una pregunta del público y es una pregunta que de todas maneras le íbamos a hacer, embajador, sobre la evolución de la cooperación entre México e Indonesia en este grupo MICTA, porque se acordará usted de que cuando aparecieron los BRICS, bueno, se decía, es que México no está ahí. ¿Por qué México no está? ¿Por qué México no pide ingresar? Bueno, es que el grupo BRICS, aparte de todo, no surgió porque ellos quisieran, sino que fue una apuesta más bien de fondos de inversión, como recordamos, ¿no? De empresas consultoras que querían ofrecer cierta cartera de inversiones a sus clientes, y así nació el BRICS. Ya después los países mencionados en BRICS dijeron, ay, pues sí, creo que es buena idea cooperar. Pero bueno, en el caso del grupo MICTA surgió de otra manera y ahí justamente nos encontramos México e Indonesia. ¿Qué nos puede decir de la colaboración que hay entre México e Indonesia en el MICTA, embajador? Mucho gusto, doctora. Bueno, como todos sabemos, MICTA es un foro consultivo entre 5 países, para aquellos que no están familiarizados con el grupo, en los que son México, Indonesia, Corea del Sur, República de Corea, Turquía y Australia. MICTA es un grupo relativamente joven, tiene 10 años escasamente. Se formó en 2013 durante una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los 5 países miembros en las márgenes de la 68ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Se creó a propuesta de México y México fue el primer presidente del grupo. Los 5 países miembros de MICTA, eso es importante decirlo, son además miembros del G20. Así que se reúnen como MICTA y se reúnen juntos también en el marco del G20 y colaboran en el G20 impulsando los grandes temas internacionales. Es un conjunto muy diverso de países que, sin embargo, comparten valores y enfrentan retos similares. Todos son economías abiertas con sistemas democráticos plurales. Todos tienen ubicaciones geográficas estratégicas en 5 puntos diferentes del globo. Y todos ellos son líderes o tienen firmes bases en las regiones en las que se encuentran. Bueno, MICTA se basa en el interés común de fortalecer el multilateralismo, apoyar los esfuerzos globales dirigidos hacia la estabilidad y la prosperidad, facilitar soluciones pragmáticas y creativas para los problemas regionales y globales, y hacer reformas muy necesarias, por cierto, en las estructuras de la gobernanza global. Algo muy importante es mencionar que los intercambios que se llevan a cabo en el grupo de MICTA son informales, son flexibles y se basan en temas específicos. No hay el deseo de crear una burocracia, una estructura pesada con una agenda rígida. La pertenencia de los 2 países de Indonesia y México a MICTA ha contribuido de manera muy importante a la relación bilateral con Indonesia. De hecho, la foto que ustedes ven ahí, la del extremo inferior derecho, es solo de la semana pasada. La semana pasada en Nueva Delhi, en el marco de la reunión de cancilleres, lo cual significa, bueno, y la anterior es de noviembre pasado, aquí en Bali. Como ustedes pueden ver, bueno, los cancilleres de los 2 países se reúnen muy frecuentemente en el marco del grupo de MICTA, lo cual ha dado lugar pues también a intercambios bilaterales en esta materia. MICTA es presidido este año por Indonesia, ya lo había mencionado. En el traspaso de la presidencia, la canciller Retno Marsudi transmitió 3 prioridades básicas para la presidencia indonesia de MICTA. Primero dijo fortalecer el multilateralismo. MICTA, dijo ella, debe estar a la vanguardia del mantenimiento del multilateralismo para promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad común. En segundo lugar, mencionó la recuperación inclusiva. Los objetivos de desarrollo sostenibles siguen siendo la agenda central de MICTA, que se establece con un diálogo inclusivo con socios externos, dijo la canciller Marsudi. Y en tercer lugar, la transformación digital, que es el futuro de la economía global próspera, por lo cual buscan intensificar los esfuerzos para construir normas, compartir mejores prácticas y galvanizar las respuestas compartidas. Insisto que MICTA es un grupo informal, es un grupo joven, es un grupo nuevo, pero son 5 países
activos y proactivos internacionalmente, con una agenda flexible, pero orientada a los grandes temas globales que trabajan hombro con hombro, no solo al interior del grupo de MICTA, sino al interior de otros foros como Naciones Unidas, como el grupo de los 20 y otros grupos. Sí, es algo muy, muy distinto de BRICS, por ejemplo, pero sin con esto decir que BRICS no tiene objetivos también en la línea de contribuir a la gobernanza y promover la paz internacional y demás, pero es muy interesante MICTA y la composición que tiene, sí, de países que podríamos considerar como potencias medias y que pues buscan ser un poco en esta idea de los like-minded countries, una voz que influya ciertamente en la agenda internacional. Es interesante el trabajo de MICTA. Embajador, bueno, estábamos hablando hace un rato de las relaciones bilaterales, de la historia de las relaciones bilaterales y de estos 70 años de relaciones formales entre México e Indonesia. Pero por supuesto está el tema de qué debemos hacer para profundizar la relación y dado el atractivo que tenemos los dos países uno hacia el otro, sin duda un tema que tendríamos que mencionar, obviamente, es la enseñanza del español en aquellas latitudes. Este tema lo hemos abordado con distintos embajadores que tienen distintas asignaturas en diversas partes del mundo. Lo comentábamos con el embajador Aníbal de Arabia y con el embajador Guillermo Ordorica de Qatar. La enseñanza de los idiomas sin duda es una puerta cultural que puede hermanar a los países. ¿Nos podría comentar un poco sobre la enseñanza del español, la popularidad del español en Indonesia, embajador? Claro. Bueno, mencionó usted el tema de qué tan conocido es México en Indonesia. Comenzaré por ahí, pasaré después al tema del español. Mire, México es conocido en Indonesia básicamente por su cultura, por su cultura popular, por su cultura de masas, por su cultura refinada. La gente conoce nombres de artistas, deportistas, cineastas mexicanos en Indonesia. Generaciones de indonesios crecieron viendo telenovelas mexicanas traducidas al Bahasa indonesio, así que todavía dicen ellos nombres de algunas de las heroínas de las telenovelas mexicanas en Indonesia, etcétera. Eso es en el campo popular, digamos. En los estratos gubernamentales y académicos, bueno, se reconoce a México como un país democrático, vanguardista, comprometido con los derechos humanos y con una economía emergente. Hay gran interés por parte de instituciones educativas de Indonesia por establecer vínculos con México. A la embajada le dedicamos una buena parte del tiempo, en la sección cultural de la embajada, a enlazar instituciones de los dos países. Porque finalmente, la embajada es solamente un puente. La embajada tiene que sentar a la mesa a los correspondientes de los dos países, a los think tanks, a los académicos, a los empresarios, etcétera, para que ellos hagan su trabajo. La labor de la embajada es fungir como puente, pero no cobrar por ello. No somos, no queremos una cuota por ello. Una vez que se establecen las relaciones, las dejamos fluir y si requieren nuestra ayuda, por supuesto, la seguimos prestando para ellos o para abrir nuevos lazos de comunicación entre mexicanos e indonesios. Por eso la embajada mantiene un estrecho contacto con universidades de los dos países, tanto públicas como privadas, así como centros de pensamiento, los famosos think tanks, para facilitar el acercamiento, promover proyectos conjuntos y propiciar la suscripción de acuerdos de cooperación. Por cierto, el presidente del principal think tank de Indonesia, que tiempo atrás fue vicecanciller de este país, va a visitar México en el mes de abril para estrechar vínculos con sus pares de México. Así que, pues, si a usted le parece bien, yo podría mencionar también su nombre como una de las personas con las que podría él entrevistarse durante su estancia en México. La embajada también realiza una intensa campaña de difusión de noticias y de información económica, comercial, cultural y turística de México en las redes sociales. Hicimos un programa de cómputo sobre turismo mexicano, un video sobre promoción turística mexicana, enfatizando las coincidencias entre México e Indonesia y de cómo los indonesios disfrutarían su visita a México. En el campo cultural, tan solo el año pasado, llevamos a cabo un total de 18 actividades de difusión de la cultura mexicana,
en ramos como teatro, cinematografía, gastronomía, tradiciones populares, etcétera. En cuanto a la presencia física de México en Indonesia, bueno, pues tenemos la embajada que está ubicada en Yakarta y tenemos consulados honorarios en Yogyakarta, una ciudad cultural en la isla de Java, una ciudad que podría ser equivalente a Guanajuato o Jalapa, es la ciudad cultural más importante de Indonesia, y en Bali, que es el sitio turístico más importante El Acapulco de de Indonesia. ellos. Son consulados honorarios. Como usted sabe, los cónsules honorarios lo son por el honor de serlo, no cobran por ser cónsules honorarios, sino que ayudan a México, son gente que de buena voluntad, reconocidos en sus comunidades y que apoyan a México en labores básicamente de protección de mexicanos, ya sean turistas o residentes, de difusión de la cultura mexicana o de promoción económica y comercial de México. El español. Bueno, existen en Indonesia grupos de repatriados indonesios que vivieron en diferentes países de habla hispana, que se congregan, se reúnen, tienen grupos de conversación, enseñan español, etcétera. Pero todavía el español no es una lengua que tenga una gran penetración en Indonesia. La embajada está buscando también pues, impulsar o formalizar la enseñanza del español en diferentes sitios de Indonesia, y para eso necesitamos aliarnos con otros países de habla hispana. Claro. Pero hay que recordar que finalmente somos la cabeza del mundo hispánico, somos el país hispanohablante más importante del mundo, y por ello, pues irrenunciablemente somos la cabeza del mundo hispánico. Parafraseando a Zapata, yo diría que la lengua es de quien la habla, y nadie habla más español que los mexicanos. Así que somos así la cabeza del mundo hispánico. La embajada está también en contacto con el Instituto Cervantes de España. España aquí, y con las embajadas de otros países de América Latina. Hemos visitado diferentes centros de estudio con la posibilidad de instarlos a crear departamentos de español que todavía no existen en las universidades locales. Es un proceso complicado, toma tiempo, se requiere tener, pues, digamos, la formación académica y docente necesaria, etcétera, y por supuesto recursos económicos. Pero bueno, hay conversaciones en ese sentido y parece que van por buen camino. Recientemente, una universidad en Java Oriental, en la ciudad de Surabaya, que es, por así decirlo, el Monterrey Indonesia, una ciudad industrial y tecnológica en el otro extremo de la isla de Java. La Universidad Pembangunan Nacional Veterán Jawa Timur inauguró un centro de estudios latinoamericanos en el cual se promueve la investigación de temas sobre nuestra región, y se llevan a cabo conferencias periódicas sobre temas de interés común. En fin, sobre el tema del español, vamos a seguir profundizando. Es algo que requiere tiempo, paciencia, pero que se va a dar, porque finalmente nuestro idioma es cada día más importante globalmente. Somos ya la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua materna, porque el inglés lo es como lengua no materna, y somos ya el segundo o tercero también más usado en Internet. Así que seguiremos adelante con esa promoción del español en Indonesia. Este tema lo hemos abordado con los distintos embajadores a quienes hemos entrevistado y que tienen misiones en países de habla no hispana. Entonces siempre sale el tema del Instituto Cervantes y siempre decimos que qué bien que España tiene al Instituto Cervantes, pero que nosotros quisiéramos tener la posibilidad de enseñar el español mexicano, ¿verdad? Porque pues, no es igual al español que se habla en España. Pero claro, hay que crear sinergias. Si ya tenemos un Instituto Cervantes en Indonesia, como nos lo comenta, pues ojalá la UNAM, que usted sabe tiene sedes en varios lugares, en Sudáfrica, en el Reino Unido, en China. Ahora, por citar una institución, pero ojalá pudiéramos sumar y generar sinergias con otras instituciones, pudiéramos trabajar en empoderar al español y sobre todo empoderar su enseñanza en Ojalá, Indonesia. y Yakarta sería el punto preciso para hacerlo dentro del sureste asiático. Exacto, sí, porque lo único que hay es la UNAM China y pues no hay más, ¿no? Y creo que Correcto. Indonesia lo amerita y de sobra por las características de este país y por todo lo que usted nos ha mencionado sobre la relación bilateral.
Embajador, pues nos vamos acercando al final de esta entrevista. Ya tenemos varias preguntas del público, pero está el tema de ANSEA. Lo hemos mencionado desde el inicio de esta entrevista, el tema de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, esta asociación que nace en el 67, en el contexto de la guerra de Vietnam, con un perfil muy diferente de lo que hoy es, porque es un organismo que se ha reseteado, como diríamos las nuevas generaciones, ¿no? Se cambió el chip y actualmente pues es un músculo económico de la región, muy vinculado con China y muy en la línea de fomentar relaciones comerciales estrechas entre sus miembros, pero también desde ellos hacia el resto del mundo. Y no puedo dejar de preguntarle, embajador, dado que usted es representante nuestro ante la ANSEA, ¿en qué estado se encuentra la relación entre México y esta asociación? Y bueno, ¿qué perspectivas se ven para ampliar y fortalecer los vínculos? Entiendo que en ANSEA la punta de lanza sería Indonesia, justamente, por ser el más grandote, pero me gustaría escuchar sus reflexiones, embajador. Claro, claro. Mire, yo lo que puedo decirle es que la relación institucional con la ANSEA es todavía incipiente. Esa foto que ven ahí, estaba yo entregando credenciales al entonces secretario general de la ANSEA, acaba de cambiar, hay un nuevo secretario general. Es aún incipiente, pero puede llegar a ser importante. Yo soy solo el segundo representante de México ante la organización. México ha buscado acercarse más a la ANSEA y, bueno, pronto podría ser admitido dentro de algunos de sus esquemas de cooperación. No quiero adelantar vísperas ni anuncios que no me corresponde hacer a mí, pero pronto México podría ser admitido dentro de algunos de los esquemas de cooperación de la ANSEA. Eso en la parte bilateral México-ANSEA. La otra vía, la otra ruta por la cual mantenemos relación con la ANSEA es grupal. Existe un mecanismo de consultas periódicas entre la Alianza del Pacífico y la ANSEA, en el que participan, por un lado, los coordinadores nacionales de la Alianza y, por otro lado, los representantes permanentes de la ANSEA. Bueno, aparte de establecer, de incrementar las relaciones con la ANSEA, hay que hacerlo también con el resto de los países de la región, los países miembros de la ANSEA. Aunque no me corresponde a mí decirlo directamente, bueno, tenemos 6 embajadas de México en los países de la ANSEA. Tenemos embajadas en Filipinas, en Tailandia, en Malasia, en Singapur y Vietnam, aparte de la de Indonesia. Tenemos una creciente relación comercial y de inversiones con varios de esos países. Con Filipinas compartimos una rica historia de siglos. Finalmente somos parte ya hablábamos del Galeón de Manila o la nao de China, donde la cultura, la lengua y las personas de ambos países viajaron durante 3 siglos. Todavía a la fecha, la Virgen de Guadalupe es el principal objeto de culto religioso en las Filipinas. Tenemos muchos otros puntos en común. Con varios países de la ANSEA tenemos un tratado comercial que es el TIPAT o CPTPP. Entre ellos está Brunei, Singapur, Malasia y Vietnam. Esos 4 países son parte del CPTPP o TIPAT junto con México, y eso ha detonado un crecimiento importante del comercio con esos países. Y finalmente, hace unos 3 meses, Singapur fue admitido como miembro de la Alianza del Pacífico. Bueno, hemos tenido, como ya usted mencionaba, acercamientos de cooperación muy importantes con diferentes países de la región. Usted mencionaba ya, por ejemplo, los 2 buques de la Armada de México que envió en aquel entonces el gobierno mexicano a rescatar y apoyar a las víctimas del tsunami de 2004 en H. Terrible. Y bueno, ahora nos encontramos ahora mismo en la negociación de un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación de Estados Unidos Mexicanos y la Autoridad de Gestión de Desastres de Indonesia sobre riesgo de desastres. En fin, tenemos todavía mucho camino que recorrer, tanto con la ANSEA misma, bilateralmente y grupalmente en el marco de la Alianza del Pacífico,
como con nuestro acercamiento con los otros 9 países miembros de la ANSEA, ahora 10 porque Timor-Leste está en vías de ser admitido. Timor-Leste, es cierto, es cierto. Sí, embajador. Sí, habíamos hablado de esta coincidencia que tenemos frente a fenómenos naturales y desastres naturales y lo importante que sería desarrollar una cooperación más intensa entre ambos países, porque pues ambos hemos vivido situaciones muy, muy lamentables, ¿no? Pero sabemos que estos fenómenos van a ocurrir, van a seguir ocurriendo, entonces por eso es tan importante todo el tema de la gestión del riesgo de desastre. Y qué interesante que estamos trabajando en un memorándum de entendimiento en la materia. Embajador, en el tema de ANSEA está, por supuesto, el posicionamiento de China, que sin duda es un socio fundamental para ANSEA, para México y para todos, porque estamos en un momento donde China logró hacer al mundo extremadamente dependiente de China. China es el primero o es el segundo socio comercial de gran parte de las naciones del mundo. Entonces, la pregunta que le quiero hacer pues es un poco en la línea de Indonesia y la ANSEA y el rol que podría o no tener en el posicionamiento global de China, porque China hasta no hace mucho era muy renuente a acercarse a procesos de integración regional, ahora los promueve, ahora firma tratados de libre comercio, pero con la ANSEA fue como el primer grupo regional con el que realmente se sentó a negociar una relación más estrecha. Entonces, embajador, ¿cómo ve usted el rol de ANSEA para facilitar en cierta forma el posicionamiento global de la República Popular China que tiene en estos momentos? Claro que sí. Bueno, yo creo que el papel de la ANSEA y del mayor miembro de ANSEA, que es Indonesia, en la relación con China es fundamental. La respuesta corta es: Indonesia y la ANSEA no adversan a China, no la adversan. Al contrario, buscan involucrar a China en todos los esfuerzos de paz, de seguridad y de prosperidad en la región Asia-Pacífico. Buscan sentarla a la mesa y hacerla compartir todos sus esfuerzos en esos 3 órdenes, en de paz, seguridad y prosperidad en Asia-Pacífico. Como usted sabe, a diferencia de lo que ocurre en el continente americano, donde hay una OEA, o en Europa, donde hay una Unión Europea, o en África, donde haya una unidad africana, en Asia no existe una organización regional panasiática, no la existe. Hay organizaciones subregionales. Hay una en el sur de Asia, que es el SAARC, los países del subcontinente indio. Hay otro en las islas del Pacífico, el Foro de las Islas del Pacífico, los estados insulares del Pacífico, Kiribati, Samoa, Fiji, en fin, todos ellos. Y está la ANSEA, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Sin duda, este es el más importante foro subregional, porque es el único que ha logrado desarrollar mecanismos que incluyen y comprometen a los principales actores en la región. No se limita la ANSEA a sus 10 estados miembros, sino que es el único que es capaz de sentar a la mesa cada año en la Cumbre del Este de Asia a las grandes potencias con intereses en la región, a Estados Unidos, a Rusia, a Japón, a China, a la India, a Australia, y a la Unión Europea. Todos ellos se sientan a la mesa de la ANSEA cada año en el foro del Este de Asia. De esta manera, la ANSEA logró volverse central en la arquitectura económica y de seguridad del Indo-Pacífico. Creó una serie de mecanismos como, por ejemplo, la Cumbre de Asia Oriental o la Cumbre del Este de Asia, que ya mencionábamos, que se reúne anualmente y que convoca a las grandes potencias con interés en la región. El Foro Regional de la ANSEA, la reunión de ministros de defensa de la ANSEA Plus para tratar los temas de creación de confianza en la región, la negociación de un código de conducta para el Mar de China Meridional. La semana próxima habrá en Yakarta una nueva ronda de negociaciones. Usted sabe que el mar de China Meridional, el mar del sur de China, es una zona pues, delicada en cuanto a la seguridad internacional, pues, sí, porque se superponen las soberanías de muchos países. Entonces, en el seno de la ANSEA se negocia un código de conducta para el mar de China Meridional, lo cual es un elemento importantísimo para el futuro de la paz mundial. Los tratados de libre comercio que la ANSEA ha celebrado como bloque
con diferentes países, en particular con China, ANSEA China, ANSEA Estados Unidos, ANSEA Australia, ANSEA India, ANSEA Estados Unidos, etcétera. Y en particular uno de ellos, el RCEP, que es el que se firmó en enero del año pasado y que incluye a los 10 países de la ANSEA, más a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, y posiblemente la India. En un principio estaba considerado la India, ha puesto algunas reservas para incorporarse, pero eventualmente todo parece indicar que terminará siendo parte también del RCEP, con lo cual podría convertirse en el bloque comercial más grande del mundo. Hay 3 grandes bloques comerciales en el mundo: el nuestro, el de la región norteamericana, el de la Unión Europea y este bloque que representa el RCEP. Bueno, la centralidad de la ANSEA, ellos insisten mucho en la centralidad en el Indo-Pacífico, no es nada más en el Pacífico, sino en el Indo-Pacífico, en los 2 océanos, ¿sí? Esta centralidad de la ANSEA en los procesos del Indo-Pacífico ha sido reconocida explícitamente en declaraciones de China, Japón, India, Rusia, Estados Unidos y Europa. Todos ellos han emitido en diversos momentos diversos comunicados en los cuales reconocen la centralidad de la ANSEA en estos procesos del Indo-Pacífico. ¿Cómo logró esto? Bueno, pues como ya mencionaba al principio, su secreto ha sido involucrar y con ello comprometer a las principales potencias para profundizar la cooperación, generar confianza y apoyar la estabilidad de la región entera. Por ejemplo, en el año 2022, algunos de los logros importantes de la ANSEA son la exitosa organización de 3 importantísimas cumbres: la Cumbre del Este de Asia, que tuvo lugar en Camboya, la Cumbre del G20, que tuvo lugar en Indonesia, y la Cumbre de APEC, que tuvo lugar en Tailandia. Cierto. Los tres en países de la ANSEA. La recuperación como bloque del crecimiento económico pre-COVID. El año pasado tuvo la ANSEA un crecimiento subregional de 5.5%. Todos los países de la ANSEA, unos más, unos menos, pero el promedio fue 5.5%. Y la entrada en vigor, ya lo mencionaba yo, el día 1 de enero del año pasado del RCEP, el bloque comercial que eventualmente podría superar a los de América del Norte y la Unión Europea, pues simplemente por el tamaño demográfico de la región. En Asia, en el Indo-Pacífico vive casi la mitad de la población mundial. Este año la presidencia de la ANSEA, ya lo mencionábamos también, pasa al socio más grande demográfica, económica y territorialmente que además hospeda la organización, que es Indonesia. En noviembre del año pasado, el presidente Joko Widodo recibió de manos de Camboya la presidencia, la pro tempore de la ANSEA, y expresó su deseo de que continúe siendo un ancla mundial de estabilidad. Eligió el tema "La ANSEA importa, epicentro del crecimiento". Como presidente de ANSEA en este año, en 2023, Indonesia promete continuar trabajando en la crisis de Myanmar y en las tensiones sobre el mar de China Meridional, y también tendrá que coordinar sus objetivos y sus metas con la India, que va a presidir el G20, con Japón, que va a presidir el G7, y con Estados Unidos, que va a presidir APEC. Y para mantener la centralidad regional de la ANSEA en el Indo-Pacífico, en este año se va a llevar a cabo una reunión de alto nivel sobre la visión comunitaria del Indo-Pacífico hacia el 2025. Entonces, no se puede menospreciar la importancia de la ANSEA. Ha sido un factor a la vez de estabilidad regional y de crecimiento económico, porque impulsa iniciativas, por una parte, de confianza, de paz, y por el otro lado, iniciativas de integración económica y de libre comercio, que genera una dinámica virtuosa para todos los participantes, tanto de la subregión como de las potencias que actúan allí. Mi mensaje de cierre sería a los mexicanos que tenemos que voltear a ver más a Indonesia. Indonesia es el gigante desconocido de Asia para nosotros. Es, como ya lo vimos a lo largo de todas las preguntas y respuestas, un país que, a pesar de la distancia geográfica, tiene una historia, una cultura, una economía y una demografía similares a México, que tiene una trayectoria histórica en común, un pasado
grandioso, un pasado colonial, una lucha por la independencia, somos muy celosos de nuestra cultura, de nuestra soberanía, orgullosos de nuestro legado histórico. Somos dos potencias medias, somos dos líderes en nuestras respectivas regiones geográficas, tenemos crecientes intercambios económicos, culturales, turísticos. Trabajamos hombro con hombro en los principales foros internacionales, vemos el mundo de una manera similar y buscamos soluciones similares a los grandes temas globales. En fin, creo que Indonesia es un país que requiere mayor atención por parte de México. Creo que tiene que haber más universidades dialogando con universidades indonesias, más empresarios mexicanos sentados a la mesa con empresarios indonesios. De hecho, estamos trabajando en ese tema. En las próximas semanas tendremos ya una serie de paneles temáticos entre empresarios mexicanos e indonesios para ver oportunidades comerciales. Think tanks de los dos países, ya mencionaba yo que el principal think tank va a viajar a México en el mes de abril. En fin, mi mensaje final es necesitamos tener más México en Indonesia y más Indonesia en México. Buenísimo, pues sí, creo que es fundamental y creo que el trabajo que están haciendo desde la embajada es muy importante y es muy bueno y creo que hay mucho que aprender tanto de los dos países, ¿no? Y de sus experiencias en la región. Y bueno, pues en nombre de la doctora Rosas, una vez más le agradecemos el tiempo y la disponibilidad, porque sabemos que las agendas son muy apretadas. Entonces, gracias por su tiempo, por estos contenidos que de verdad dan mucho de qué hablar, son muy interesantes y aprovechamos para toda la gente que está en la sala y que también está siguiendo la transmisión en Facebook. Invitarles este viernes a las 9 de la mañana, vamos a seguir en la temporada de webinars sobre este análisis y evaluación de la guerra en Ucrania y el viernes vamos a tocar el tema del impacto en la economía, que seguramente va a ser muy interesante y es algo que, bueno, no puede faltar en el análisis. Y bueno, una vez más, gracias embajador y pues muchas gracias también a todos Gracias a los que usted, se Felicidad conectaron. Suárez, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todo el público, que nos está viendo en ambos lados del océano. Igualmente, muchas gracias y pues que tengan un Gracias. buen día allá en Indonesia.